Historia anárquica. Huelga en los frigoríficos del Cerro. Primera parte. Autor Pascual Muñoz. Publicado en el periódico anarquista Tierra y Tempestad, número 12, Montevideo, 2012. Huelga en los frigoríficos del Cerro, primera parte. La huelga de 1916. La lucha social en tiempos de Valle y Ordóñez. Muchos de los conflictos de esta época deben entenderse en el marco del comienzo en funcionamiento de la Ley de 8 horas, que comenzó a funcionar ese mismo año de 1916. No debe confundirse con la lucha por las 8 horas, lucha histórica vislumbrada no como un fin, sino como un simple paliativo, una etapa previa que le otorgaría al obrero más tiempo libre para dedicarle a su vida y a la lucha contra la sociedad capitalista, para así crear una sociedad sin clases y sin Estado, sin opresión, donde la vida humana se pudiese desenvolver libre y solidariamente. En febrero de 1916, bajo el gobierno colorado de Feliciano Viera, Valle y Ordóñez había terminado su gobierno en 1915, se aprueba la Ley de 8 horas. Cuando esto sucede, casi todos los gremios que estaban organizados ya tenían la jornada de 8 horas conquistada a través de la lucha social. Que la ley no se cumpliera con el rigor que se hubiera pretendido, confirmaba las críticas anarquistas a los gobiernos y sus reformas parlamentarias, y daba un nuevo impulso a la lucha por la imposición definitiva de las 8 horas sin disminución de sueldo. La FORU, Federación Obrera Regional Uruguaya, fundada en 1905, organizada para destruir todas las instituciones burguesas y políticas, según sus propios estatutos, no venía logrando funcionar con regularidad y se formó un comité obrero para coordinar la solidaridad entre las sociedades de resistencia. La huelga en el frigorífico Montevideo, 13 al 29 de marzo de 1916. Ya entre el 16 y el 26 de febrero de ese año había salido triunfante la huelga de los trabajadores del frigorífico Uruguay, la cual contó con el apoyo total del Comité Obrero. El lunes 13 de marzo comenzaba la huelga declarada por unos 200 trabajadores de la sección tripería del frigorífico Montevideo, más tarde denominado frigorífico Swift. Los obreros de la zona estaban nucleados en el viejo centro de varaleros y oficios varios del Cerro, que unía a varias fábricas de la zona, ubicado en el local de Grecia entre Francia y Norteamérica. Al día siguiente, fue fácil para la empresa conseguir 200 carneros que suplanten a los huelguistas, pero para el día 15, el resto de las secciones del frigorífico se habían plegado al conflicto para golpear, así, fuertes y unidos, a la empresa que no respetaba ni la ley de 8 horas ante la mirada cómplice de los inspectores de trabajo del gobierno vallista, ni tenía en cuenta las nociones más básicas de dignidad humana, bajando sueldos e imponiendo el trabajo en pésimas condiciones. Desde entonces, el frigorífico se convirtió en un cuartel militar y las calles de la Villa del Cerro fueron ocupadas por las tropas de infantería y caballería, sitiando el barrio e impidiendo la circulación de más de 2 personas juntas. Para el miércoles 16, la huelga ya estaba en plena acción. 500 huelguistas se encontraban en las inmediaciones del frigorífico, haciendo un piquete para impedir la entrada de los carneros. Incluso un vaporcito, propiedad del frigorífico, que conducía a algunos carneros abordado por el arroyo pantanoso, fue obligado a detenerse por los huelguistas. Por la noche se realiza un mitin obrero donde se incita a seguir adelante con la huelga y a hacer frente a las fuerzas policiales que se encontraban desplegadas por toda la barriada obrera.
Los anarquistas Juan Llorca y Juan Rivas fueron encargados de alzar su voz en el mitin realizado. Después de esto, a eso de las 23 horas, se encontraban varios obreros en el Café Internacional, propiedad de un compañero griego. Los ánimos estaban más que caldeados y ante la presencia de un guardia civil y 2 policías del escuadrón de seguridad, se desató una balacera al grito de ¡Viva la huelga! Y ¡muera la policía! El lugar se infectó de policías, resultando un soldado y 8 huelguistas heridos. Incluso uno de ellos, de origen griego, quedó agonizando en el hospital debido a una bala policial. Después de esto, la policía impuso el terror en la barriada obrera, asaltando violentamente las casas de los trabajadores y deteniendo por la fuerza a unos 70 obreros. Este suceso cambió el carácter del conflicto hasta el final. Los obreros no tolerarán semejante represión y se mostrarán dispuestos a llevar la huelga hasta el final, sobreimponiéndose a la violencia estatal. Al día siguiente se realiza un nuevo mitin en la Plaza Fraga del Cerro, hoy conocida como Plaza del Inmigrante. Desde las tribunas, los compañeros más dados al uso de la palabra exteriorizaban un sentimiento de rabia que era colectivo. Esteban Noriega, Celestino González, delegados del Comité de Huelga para el Comité Obrero. Juan Llorca, militante tanto de la Fora como de la Foru desde hacía años. María Collazo, aguerrida redactora del periódico anarquista La Batalla, fueron los principales oradores del mitin. Dados los sucesos del día anterior, el tono de los discursos fue muy violento. Contra la empresa frigorífica por las condiciones de trabajo, contra la policía por la violencia recibida, aconsejando responder con violencia, contra el gobierno por garantizar todo eso y contra el periódico de Valle y Ordóñez por tergiversar la realidad con su discurso pseudo-obrerista. Para el domingo 19 de marzo, la Plaza Fraga se llena de obreros. Unos 3.000 según los informes policiales, 6.000 contó el periódico anarquista La Batalla. Hablaron Celestino González, Esteban Noriega, Mario Lazzoni, Ricardo Diegues, Francisco Lema, Emilio Frugoni, junto a otro socialista y 2 compañeros de origen griego. Durante los discursos se atacó duramente a la policía, señalando que son empleados a sueldo del frigorífico. Al terminar los discursos, F. Lema señaló: saldremos en columna y si la policía lo impide, haremos frente e iremos contra ella. Así salieron en columna hacia el frigorífico. En Grecia y República Argentina hicieron detener un tren donde bajaron a 2 carneros y le rompieron los vidrios. Desde la multitud se disparó un tiro al aire que expresaba el ánimo del ambiente. De allí se fue al frigorífico, donde habló Noriega, Rodríguez, Ardizoni y María Collazo. Allí agitaron a seguir la lucha sin doblegarse, yendo luego hasta Grecia y Norteamérica, el local obrero, donde hablaron Lema, Balzán, Ardizoni, González y nuevamente María Collazo. A eso de las 9 de la noche, la manifestación terminó. Los comercios de la zona cerraron sus puertas en solidaridad con el conflicto, salvo algunas excepciones, como el café El Edén, el que tenía sus puertas abiertas y generó un intercambio de piedras y tiros. Ese mismo domingo, a las 9 de la noche, se realizó otro mitin en la plazoleta del Teatro Solís, convocado por los anarquistas en solidaridad con la huelga del Cerro. Domingo Rodríguez, Arturo Pampín, Celestino González, José Casals, Manuel Hermida, todos expresaron de forma muy violenta contra la policía y el ejército, contra el capital y el gobierno, señalando que si no soltaban a los presos había que ir a liberarlos por la fuerza. Juan Rivas, quien subió varias veces, aconsejó la huelga revolucionaria. Un obrero del frigorífico también subió a la tribuna. Pero cuando fue el turno de Carlos Balzán, se produjeron algunos tumultos. ¡Farsante!, le gritaban los obreros. Balzán tuvo que disculparse y dar explicaciones. Explicar que si trabajaba para un diario burgués como La Tribuna Popular era para ganarse el pan y que siempre había defendido la causa proletaria desde allí, que hacía 20 años que agitaba por la propaganda anarquista y revolucionaria, pero principalmente tuvo que explicar que si había apoyado a Valle y Ordóñez era porque lo creía un hombre honesto, pero que ahora sabía que era un farsante como todos los políticos y que él nunca había apoyado a los gobiernos crápulas como el de Feliciano Viera. Era el fin del anarcovallismo. Las manifestaciones se suceden con el correr de los días. El día 23 por la mañana, los obreros debían ir a cobrar su jornal. Mientras hacían la cola de espera, los y las trabajadoras y sus niños fueron recibidos a sablazo limpio por las fuerzas policiales.
era la gota que derramó el vaso. Los obreros salieron con el ánimo más que exaltado, en columna hacia la jefatura de policía en el centro de la ciudad a pedir explicaciones al responsable de semejante brutalidad. Una imponente columna obrera marchó tras una gran bandera roja. Al llegar, en la tribuna improvisada hablaron González, Noriega, Balzán y Llorca. También en Villa Muñoz, hoy conocido como el barrio de los judíos, se hizo un mitin donde fueron unos 200 obreros. Habló Jesús Rodríguez, Rey, Arturo Pampín, Juan Videmart, Llorca, María Collazo, Pascual Minotti y un compañero griego. Pascual Minotti aconsejó realizar una violenta huelga revolucionaria. Por la noche, se realiza una reunión en el local de obreros de la Bahía. Celestino González, delegado de los huelguistas, solicitó nuevamente la solidaridad de los obreros del puerto para frenar a los carneros, la cual fue garantizada por los obreros. La solidaridad se imponía en el puerto de Montevideo, donde, haciendo suya la causa de los trabajadores, no embarcaron carneros rumbo al cerro. También, desde el puerto de Buenos Aires, los obreros de la Federación Obrera Regional Argentina se negaron a embarcar carneros rumbo al cerro de Montevideo. Los días pasaban y el conflicto no se solucionaba. El 24 de marzo a la noche, gran cantidad de huelguistas fueron por la noche a los cafés del centro a esperar la madrugada para atajar así los carneros e impedir que la huelga fracase. Así amaneció ese sábado 25 de marzo. Los piquetes obreros se desplegaron por el puerto. Fuertes golpizas, duros tiroteos, navajadas, corridas. La huelga se imponía, pero de las escaramuzas matinales, un luchador obrero murió por el brazo armado de la empresa frigorífica. Fue el huelguista Melanio Goró. El entierro fue una imponente manifestación obrera. 10.000 personas acompañaron el cuerpo conducido a pulso por los compañeros desde el cerro hasta el cementerio de La Teja. La manifestación era encabezada por un cartel del Comité Obrero y las banderas de las sociedades de resistencia. En la tumba del compañero caído se improvisó una tribuna y dos más en la calle cortando el tránsito durante una hora. Ardizoni, Lema, Lazzoni, Noriega, Rodríguez, Llorca, González, Frugoni, Fabri, Collazo, Biderman, Casales y otros expresaron su dolor, su ira y su compromiso con la causa obrera. El gobierno se inquieta por las proporciones que el movimiento está alcanzando e intenta terminar con el conflicto. Los diputados Mivelli y Canesa ofrecen su mediación al comité de huelga, pero este la rechaza, ya que considera que los políticos nada tienen que ver con los intereses obreros. Pero al día siguiente, el lunes 27, por intermedio del socialista Emilio Frugoni, el ministro del Interior solicita una entrevista con los obreros. Frugoni, que gozaba de respeto en el movimiento, fue escuchado y se realiza una reunión a puertas cerradas en la provisión guaraní, ubicada en Grecia y Nueva Granada. Desde el ministerio se insiste sobre la necesidad de mediar en el conflicto, pero los delegados insisten en la necesidad de que los obreros y patrones dirimieran directamente entre ellos sus cuestiones, no aceptando injerencia del gobierno de turno. Ante esto, el ministro le comunica a la empresa que deberá negociar con los obreros directamente el arreglo del conflicto. Al día siguiente, se realiza una asamblea en el Teatro Apolo, hoy Teatro Florencio Sánchez, y los obreros son comunicados de que la empresa quiere arreglar el conflicto. Los obreros se reúnen con la empresa exigiendo la readmisión de todos los obreros huelguistas, aumento del 10% de sueldo y mejoras progresivas. El miércoles 29, la asamblea obrera realizada en la Plaza Fraga con unos 400 obreros aprueba unánimemente los acuerdos, donde hablaron González, Noriega, Lemos y se consolida la Sociedad de Resistencia de Obreros del Frigorífico. Aquí termina la huelga del Frigorífico Montevideo. Sin embargo, es imprescindible hacer algunas consideraciones. La huelga es importante, ya que marca el comienzo de la reactivación obrera y revolucionaria. Es el comienzo que permitirá la reorganización de la FORU en el mes de julio. Es el fin del anarcoballismo. A partir de esta fecha las aguas se dividen y aquellos anarcoballistas definirán su posición o en anarquismo o en el ballismo. Por otra parte, algunos historiadores del movimiento obrero como Delia y Miraldi hacen especial énfasis en la mediación del gobierno para la resolución, pretendiendo así imponer un antecedente de negociación colectiva. La negociación se impuso en tanto necesidad del Estado capitalista para neutralizar el conflicto y de ninguna manera fue una conquista, una necesidad o un deseo del movimiento obrero. Omiten estos autores que el Comité Obrero rechazó categóricamente la intervención del gobierno desde un comienzo y hasta el final, como bien lo señaló La Batalla, terminado el conflicto.
La intransigencia obrera, al no ceder en un ápice en el ejercicio de sus derechos, su negativa rotunda a la intervención estatal, no permitiendo a los políticos tomar injerencia en sus asuntos, habla muy alto en favor de la conciencia proletaria. El Comité Obrero, por intermedio de sus delegados, contribuyó eficazmente a mantener esta actitud digna de los trabajadores, impidiendo en todas formas la intervención interesada de los políticos en esta lucha proletaria. La mediación de los gobiernos fue rechazada por la FORU desde sus comienzos. Heredera de la Primera Internacional, consideraba la emancipación de los trabajadores como resultado de su propio esfuerzo y sentenciaron siempre que la intervención del gobierno desviaría la atención del obrero en lo que era primordial: la transformación revolucionaria de la sociedad.